No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Seguimos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos en Divox Radio con Felipe Orellana, quien es director de la carrera de Geología de la Universidad Católica del Maule, una tierra que hoy estos días está ahí en la palestra pública, por lo que ocurre en Talca particularmente, aquella tierra donde remojan completo, así que a la gente no le gusta mucho que digamos. Felipe, a ver, mencionaste un tema que ha salido varias veces en este programa. ¿Cómo uno habla con aquel tomador de decisiones? Porque es importante entender el entorno. Si tú tomas un diputado tiene una serie de asesores que están ahí, puede pedir también, tiene también a su disposición personas expertas que pueden ir a justamente asesorarlo en cierta área y todo lo demás, pero hoy en día, de todos los diputados, ¿cuántos tienen una formación científica, por ejemplo? Así al voleo. No hablemos de médicos, científicos hablemos. No que yo recuerde, puedo estar equivocado, pero la mayoría son abogados. La mayoría y senadores. Bueno, dijiste no médicos. No médicos. No hay. De hecho, incluso lo escaláis más, no hay tampoco un presidente científico. De hecho, lo más cercano es, yo diría que son dos, Frei Ruiz-Tagle, que fue ingeniero, y estoy diciendo lo más cercano, entre comillas, y Pedro Aguirre Cerda, que fue profesor. Claro. Entonces, en general los científicos no aparecen. Bueno, ahora gracias. Por ejemplo, en el constituyente sí, tenemos a Cristina Dorador, por ejemplo, que es muy interesante contar con ella. Y ojalá hubiesen más científicos y científicas que tomaran también el rol de meterse, porque yo creo, y ahí es bien importante, uno es el científico y la científica que se quiere, que quiere como aportar en temas de decisiones políticas, de toma de decisiones, pero otra es, ¿cómo enfrentamos esto en el fondo? ¿Cuáles son como las distintas líneas? Así ya que está de moda hablar de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta línea, hablemos de las distintas líneas. Por cierto, tienen que haber científicos que estén interpelando constantemente, que estén como desde afuera, pero también necesitamos que los científicos se sientan convocados a ser parte de la clase política. Claro, y eso pero ahí hay un tema. Yo, por ejemplo, uno podría hacer este ejercicio de que ya, bueno, si tienes una cantidad muy grande de diputados y una cantidad interesante de senadores también, que casi que por estadística alguno debería ser científico, cosa que no pasa. Pero, por último, un asesor. Por último, dentro del grupo de asesores, que haya alguna persona que no te digo que sea un científico que esté haciendo investigación, pero que tenga la claridad acerca de cómo funciona la ciencia, por último. ¿Cuántos asesores realmente tenemos en Chile que tengan eso? O sea, ¿qué porcentaje va a ser? Porque al final del día, igual la pregunta que siempre se hace es, bueno, el tomar decisiones, ¿a quién va a escuchar? Porque no es menor. Tomar decisiones, como cualquier persona, va a tener una serie de otras personas con las que va a poder conversar y a quiénes va a escuchar. Pero ¿quiénes son? Y si acaso los científicos estamos dentro de ese grupo. Entonces eso ¿qué piensas tú? Sí, es que reitero, vuelvo al punto anterior. Yo creo que aquí, y como se dice, muchas veces lo dicen en el mundo político, yo soy bien cercano a eso por mi esposa está muy metida en temas políticos. Ella trabaja como asesora política, de hecho, y es de formación profesora de Historia y Geografía. O sea, volvemos a hablar de ciencias sociales. Está bien, no estamos... Es como nosotros involucramos científicos. Y en el fondo aquí es donde se da trato, cómo se hace el lobby, en el fondo el lobby que hay que hacer para que la gente participe. Y ahí vuelvo a este tema de cómo incidimos, cómo hacemos que el científico, la científica, en el fondo, y no es ser amigo, para aclarar de los amiguismos, que está súper mal, sino que es ser parte de las discusiones políticas. Es como, oye, pero esto
no sé, de nuevo, el tema, por ejemplo, de Quintero Puchuncaví, las zonas las llamadas zonas de sacrificio, hay ahí una fuerte componente científica del tema del carbón, del tema de los paramientos y todo lo demás, donde tú ves, y hace poco uno veía, y no se están considerando, o sea, uno lee, lee los informes y uno dice, oye, pero aquí esto es pura discusión política. Aquí hay simplemente influencias desde lo económico, desde lo social, desde lo político, lo vuelvo a mencionar, pero que no se vea reflejada la influencia científica, yo creo que va justamente de la mano de que los científicos no están ahí. Es tan sencillo como eso. Entonces, yo creo que igual, reitero, yo sé que está Cristina Dorador como a la palestra del grupo científico, pero entiendo que hay por lo menos 20 científicos hoy en la constituyente, en el proceso constituyente. Ajá. Y eso puede abrir una puerta a que la clase política que venga en el futuro, y igual es interesante considerar otro dato, que también los votantes cambiaron. Los votantes antes del estallido social, antes del estallido social, podríamos decir, antes del apruebo-rechazo, en general eran más de los 50 años para arriba. Y hoy uno ve que los votantes son más de 18 a 35 años. Entonces también eso puede hacer que cambie, que los nuevos políticos, alcaldes, diputados, senadores, gobernadores futuros, empiecen también a ser científicos. Pero para eso, los científicos tienen que motivarse. Pero para eso también implica que nosotros tenemos que poder decirle a nuestros propios estudiantes, oye, aquí hay un nicho que necesitamos explotar. Y es fundamental, o sea, no sé cómo lo ves tú en tu día a día, pero si uno dice, bueno, sabes que no estamos en los círculos donde se está conversando, bueno, la pregunta quizás sería, ¿y qué vamos a hacer para poder estar en esos círculos? O sea, necesitamos convocar gente, necesitamos llevar gente ya, para que puedas ir un poquito engranando de esta máquina, donde tu voz sí tiene sí puede llegar a tener una resonancia importante como una persona experta en un tema en particular de la geociencia. No sé cómo lo ves tú eso en particular. Sí. Mira, yo particularmente ahora justo, y paso el dato, estamos preparando desde la Universidad Católica, entre otras universidades, bueno, están ahí la UFRO, la Universidad Austral, entre otras. Estamos elaborando un congreso de ciencia ciudadana, donde justamente uno de los temas que se va a tocar es la gobernanza, cómo la ciencia ciudadana puede afectar en los modelos de gobernanza. Y nombro la gobernanza porque es muy importante, justamente, de ahí nace un poco el modelo de gobernanza de un territorio, de una comuna, de una región, de un país. En el fondo habla de cómo los distintos actores que van a estar ahí dotan arman esta maquinita en el fondo, arman esta maquinita, este motor, que justamente genera se basa desde la gobernabilidad en el fondo, ¿cierto? Que puede generar los distintos tomadores de decisión. Entonces, ahí es bien interesante lo que, por ejemplo, en los modelos de ciencia ciudadana se pueden realizar, como justamente tú involucras a la ciudadanía, y ahí quiero llegar a ese punto que es interesante. Involucrar a la ciudadanía no solo en reflejar el problema, sino que también ser parte de, por ejemplo, un proceso científico. Y ahí es donde el científico también rompe la barrera, rompe esta muralla como de muchas veces sentirse como en una suerte, yo siento como que todavía pasa cada vez menos, evidentemente, cada vez son más los científicos y científicas que están buscando sentirse cercanos, sentirse como más terrenales, aunque suene muy rara esa palabra, pero que en el fondo es hacer ver que el científico es un ciudadano más, un miembro más de esta sociedad civil, ¿cierto? Y que puede ser un aporte sumamente relevante para estos procesos que, por cierto, pueden ir creciendo, ¿cierto? Y que pueden ir convalidándose. Pero para eso, reitero, yo creo que aquí el tema es meterse más, participar más, como en este tipo de cosas. Y creo que aquí también hay un problema de que muchas veces se entiende por ciencia, también desde la ciudadanía. Entonces también ahí, y reitero, no creo que sea un proceso de educación, porque ya basta de educar. Creo como ya todo el tiempo hablamos de hay que educar, hay que educar, hay que... No, eso es un cliché grosero, no. Primero hay que, sorry que interrumpa, pero primero
primero tenemos que dejar de pensar que las personas son tontas. Todos tenemos competencias levemente distintas, pero el punto está en que también nosotros a veces no estamos haciendo el esfuerzo real de ponernos a conversar siquiera. O sea, a riesgo de sonar un poquito autorreferente en algún momento, no deja de ser interesante que el libro que yo publico este año de terremotos y volcanes, que es quizás el primer libro de divulgación como un público masivo de terremotos y volcanes en Chile, y salió de una persona de menos de 40 años que no está en Santiago. Porque uno constantemente está conversando con más gente, entonces de ahí nace la idea de que tienes que conversar más que realmente ponerte arriba y tienes que educar y decir a todo el mundo lo que pasa. O sea, yo también estoy de acuerdo en eso. Hay un punto bien interesante que dijiste tú, no eres de Santiago. Y También. yo creo que eso es algo tan relevante en este minuto. Y vuelvo a reiterar esta idea del fortalecimiento regional. El fortalecimiento regional no tiene que ser solo en las estructuras de tomar decisiones, en las estructuras políticas, ¿cierto? Tiene que ser también en todo. O sea, las universidades hoy también tienen que empezar a tomar un rol más preponderante a nivel regional, pensar en la región, porque Chile es muy diverso. Claro. Y lo que está ocurriendo, y lo que ocurre en la zona norte de nuestro país, los problemas ahí son calibrados con respecto a los del sur, son distintos, ¿cierto? Absolutamente. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, lo que pasó en Montepatria, me centro en Montepatria, comuna de la zona norte de nuestro país. Montepatria el año 2018 fue declarada como la primera comuna en Chile con migrantes climáticos. Cerca de 5.000 personas tuvieron que emigrar. Me acordé por lo que mencionaste, Putaendo. Tuvieron que emigrar de Montepatria. ¿Y a dónde los llevaron? Los relocalizaron, ¿dónde? En campos en la región metropolitana, en campos en la región de O'Higgins y en campos en la región del Maule. Zonas que en 10 años más, si las cosas siguen como están, van a estar en una sequía terrible de nuevo. ¿Quién carajo tomó esa decisión? De relocalizar Santiago. ¿Y de quiénes estamos? Como Santiago. ¿Y de quiénes estamos hablando? No son personas con dinero. Estamos hablando de personas que tienen 3, 4 animales, que tenían sus campitos con ciertas verduras que hoy es imposible llevarlas a cabo, o sea, que en el fondo las puedan producir en la zona donde ellos vivían. Entonces, tal cual, y por ejemplo, es lo que está empezando a pasar con este fenómeno que incluso se da en Puerto Varas, que tú hablas con una persona en Puerto Varas y te están diciendo esta cuestión está llena de santiaguinos, porque tampoco también hay un movimiento de gente que está entendiendo de que, oye, hay ciertos procesos que van a ser muy complicados en el futuro, tenemos que irnos de acá, y eso te va a cambiar completamente la dinámica de cómo entender cosas. Por ejemplo, uno podría hablar de que si voy a conversar sobre cómo el volcán Osorno puede hacer erupción en el futuro, claro, si yo planteaba esa conversación hace 15 años cuando la comunidad de las Cascadas hizo su plan de emergencia volcánica, era con la gente de toda la vida de ahí. De gente que creció en las Cascadas, que siempre ha visto el volcán toda su vida. Ahora, con todo el mundo que se te mueve Santiago, que va a llegar hasta allá, vamos a tener que partir desde cero, es decir, desde la concientización básica acerca de que, oye, estás viviendo al lado de un volcán, necesitamos conversar acerca del volcán. Y cambia completamente lo que uno puede hacer, no solamente en cuanto a divulgación, sino que también en cuanto a cuál es tu estrategia para poder conversar y generar tomas de decisiones interesantes al respecto. Sí, no, completamente alineado por eso también, y yo creo que, claro, aquí, volviendo un poco al inicio, a lo que a la pregunta que me hacía de qué podemos hacer, o cómo los nuevos geólogos geocientistas en general se pueden enfrentar al futuro. Yo creo que aquí, la madre del cordero, cuando todos escuchamos, oye, estos problemas del cambio climático, de repente lo que pasó, a mí me da un poco lata, porque el cambio climático es real, no todos sabemos que es real, pero de repente cuando ocurre lo que pasó, por ejemplo, en el Cajón del Maipo en el verano, y todo, no, es que eso es culpa del cambio climático. No, ojo, no siempre es culpa del cambio climático. Oye, no, lo que pasó en Santa Lucía hace 4 años atrás, allá en Patagonia, no es culpa del cambio climático. Oye, no necesariamente, pero no hay que olvidar que el cambio climático es uno de muchos cambios. Y ahí me gustaría como, claro, el antropoceno. Se habla mucho de esta época en donde los humanos estamos justamente afectando, donde se están formando estos plastiglomerados, donde están apareciendo estructuras que son propias del humano en el fondo en un tiempo geológico. Cuando empieza, debatible, ¿cierto? No vamos a ahondar en eso, pero lo interesante es ver, por ejemplo, y hay trabajos bien interesantes que existen por ahí, pero es bien interesante ver
cómo, por ejemplo, la migración puede ser un factor de erosión y puede ser un factor de modelamiento geomorfológico. Es así de grosero. La creación de nuevos caminos, el tema de la desertificación, son cambios que está viviendo el planeta, que no solamente son... El cambio climático es uno de ellos, ¿cierto? Pero al final, cuando nosotros hablamos de cambio climático, estamos hablando de un problema social, no solo un problema natural. Entonces, y lo revierto, cuando hablamos de migración no estamos hablando solo de un problema social, también estamos hablando de un problema natural. Entonces, hay que empezar a tener esa integración, yo siento que diversificar, que el geólogo va a poder aportar en esas cosas siendo una ciencia hacia la sociedad. Gran frase para cerrar. Mira, eso complementa mucho lo que siempre se dice en gestión del riesgo de desastre. Los desastres nunca jamás van a ser naturales. Hay un fenómeno que va a estar ahí, pero la verdad es que lo que pase va a depender de nuestras decisiones. Y lo bonito de eso es que también está en nuestras manos el poder ir siendo más resilientes y también poder adelantarnos a los tiempos. Quizás estos son momentos para dejar de pensar en qué vamos a hacer en 4 años más y empezar a pensar qué vamos a hacer en 20. Porque las cosas van pasando demasiado rápido. Y si seguimos como detrás de ellas, jamás vamos a poder evitar los desastres que vamos a tener en el futuro. Felipe, se nos fue el tiempo, ha volado en este rato, así que te quiero agradecer mucho haber estado con nosotros el día de hoy. Te dejo la palabra para el último mensaje que quieras dejar ahí a todo el público. Primero, muchas gracias por esta invitación. Estuvo súper entretenido, como dices tú, voló el tiempo. De este tema podemos hablar un montón, creo yo. Hay mucho que hablar y mucho que debatir. Y yo creo que como a tus oyentes, en general, simplemente, y entiendo, yo sé que hartos geólogos y geólogas, geocientistas, perdón, nuevamente lo pongo así, escuchan. Hay que debatir más, hay que discutir más. Hay espacios, por ejemplo, ahora, no sé, la Sociedad Geológica está invitando a un simposio de actualización de la geología en Chile, y hay 12 temas, pero todos estos temas de riesgo, de involucramiento con la sociedad, de planificación territorial no aparecen. Bueno, discutamos estos temas, aprovechemos de participar de estas instancias. Con discutir no es sinónimo de que nos molesta todo, no. Discutir es que justamente nos importa todo y queremos encontrar soluciones para el mañana. Así que eso, muchas gracias y será hasta otra. Ahí nos veremos. Quizás. Ya nos veremos en otra también. Bueno, que estés muy bien, Felipe. Cuídate, Cristian, que estés bien. No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com.